Empezando con este video, hablaremos acerca de lo que trata este paper. Este documento en general presenta el proceso de secuenciación del genoma humano, destacando el método de secuenciación y los logros alcanzados en la generación de la secuencia consensuada de un total de 2.91 mil millones de pares de bases del genoma humano. A gran escala o a grandes rasgos se utilizaron dos estrategias de ensamblaje para producir una reconstrucción independiente y no sesgada del genoma. La primera estrategia denominada ensamblaje de genoma completo combinó los datos de Celera y Proyecto Humano Público para generar una vista independiente del genoma. La segunda estrategia, denominada ensamblaje de escopeta, particionó los datos de Celera y el Proyecto Humano en segmentos cromosómicos y realizó un ensamblaje independiente de cada segmento. El análisis del genoma en sí reveló 26.588 transcripciones codificadoras de proteínas, con evidencia sólida y aproximadamente 12.000 genes derivados computacionalmente, con coincidencias de ratón u otras evidencias débiles de soporte. La comparación genómica indicó expansiones de genes asociados con funciones neuronales, la regulación del desarrollo específico de tejidos, hemostasia y sistemas inmunes. Otro punto importante de destacar es que en este documento se describen detalladamente los métodos de secuenciación y el proceso de ensamblaje del genoma, destacando la importancia de la calidad y precisión de los datos de la secuencia, ya que esto es importante para la generación y construcción de bibliotecas de ADN, así como su procesamiento. Datos especiales a recalcar incluyen lo que es la estructura del genoma, ya que se abordan problemas relacionados con la misma a la hora de hacer el análisis, la identificación computacional de las unidades transcripcionales en las secuencias de ADN. Estas que se pueden dividir en dos fases y también se abordan temas relacionados con la conservación evolutiva de los procesos centrales y el impacto de la secuenciación del genoma humano en la investigación. Un punto extra a recalcar que será un poquito mencionado más adelante es el análisis que se le dio a las variaciones de la secuencia de todo el genoma, en la cual se subraya la necesidad de más investigación debido a estos polimorfismos que son solo nucleótidos que realmente comprenden muy poco del genoma total, pero son características que suelen ser muy diferentes y es un reto mayor para la identificación completa del genoma humano para esta época y en este paper en particular. Y entonces, otro punto a abarcar es cuáles fueron las estrategias utilizadas para seleccionar a los donantes de ADN para el proyecto de secuenciación del genoma humano, como se había mencionado previamente. Estas estrategias se basaron en seleccionar a los donantes de ADN eh, en, eh, en base a una convocatoria del Comité de Revisión Institucional, en el cual se estableció un protocolo y para el uso del ADN humano se hicieron todas las políticas, todos los procesos adecuados para permitir que hubiera cierta privacidad en cuanto a la identidad de los donantes, pero se aceptaron personas que fueran de diferentes, que tuvieran cierta diversidad étnica y género para localización etnográfica. De manera que se tuviera un poquito más de seguridad, un poquito más de sesgo en cuanto al el correcto mapeo y secuenciación del genoma humano. En el estudio también se buscaron pseudogenes. Se encontraron 2.909 regiones que probablemente representan pseudogenes procesados. Asimismo, se buscó la duplicación de genes. Para ello se creó un algoritmo de teoría de grafos al cual denominaron LEC, y este agrupaba proteínas en familias. Con ello compararon la duplicación y encontraron que dichos genes presentaban deleciones y reordenamientos en su estructura. Además de ello, también se buscaron duplicaciones a gran escala. Para ello utilizaron dos métodos. El primero era identificar bloques de duplicación altamente conservados basados en familias de proteínas. Y el segundo
era alinear todos los cromosomas directamente utilizando un algoritmo llamado MUM-MER o MUMMER. Se aplicaron filtros para eliminar falsos positivos y se encontraron 10.310 pares de genes en 1.077 bloques duplicados que contenían 3.522 genes distintos y expansiones duplicadas en tándem. También se realizaron exámenes de variaciones de secuencia para todo el genoma, dentro de los cuales se hizo el descubrimiento de polimorfismos de un solo nucleótido, en los cuales se compararon la secuencia de Celera con otros recursos o bases de datos de polimorfismos de un solo nucleótido. Se encontró una tasa entre dos cromosomas de 1 por cada 1200 a 1500 pares de bases. También se encontró que el impacto de la secuenciación completa del genoma permitiría un avance dramático en la tasa de descubrimiento de genes, y la variación en la secuencia del ADN es fundamental para descubrir la base genética de la variación en la salud entre cada ser humano. Los métodos de secuenciación y detección de variación de secuencia utilizaron shotgun para detectar las variaciones de la secuencia, y se compararon los polimorfismos de un solo nucleótido detectados por diferentes métodos, mostrando una heterogeneidad en la densidad de los polimorfismos y una predominancia de variación no codificante. También se hizo una estimación de la diversidad nucleotídica, en la cual se observó una heterogeneidad en la densidad de polimorfismos, incluso adentro de los mismos cromosomas, y dicha diversidad se correlacionó con el contenido de GC, además de otros factores. Y para la distribución de polimorfismos según la base genómica, se encontró que los polimorfismos estaban distribuidos de manera desigual entre las diferentes clases genómicas, y se encontró que la menor cantidad se encontraba en regiones exónicas. Solo una pequeña fracción de los polimorfismos conduce a cambios potencialmente disfuncionales en las proteínas. Dentro de las funciones moleculares de las proteínas humanas predichas y conservación evolutiva de los procesos centrales, tenemos que alrededor del 41% de las proteínas humanas predichas no pudieron ser clasificadas en un análisis inicial y se denominaron como proteínas con funciones desconocidas. Para ello se utilizaron métodos automáticos de clasificación. Estos identificaban funciones moleculares basándose en la similitud con secuencias de funciones conocidas. Un análisis de 12.731 genes predichos de baja confianza mostró que solamente el 5% de estos genes adicionales fueron asignados a funciones moleculares por métodos automáticos, y dichas funciones pues eran las más comunes, como factores de transcripción, enzimas nucleicas, receptores, quinasas e hidrolasas, con una alta representación de las proteasas. También se identificaron proteínas implicadas en la transducción de señales, la regulación del ciclo celular y la modulación de actividad de quinasas, proteínas G y fosfatasas. Se examinaron las diferencias entre el genoma humano y otros genomas eucariotas secuenciados. Para esto se utilizaron 3 niveles: funciones moleculares, familias de proteínas y dominios proteicos. Las diferencias moleculares se correlacionaron a diferencias fenotípicas, lo que nos ayuda a revelar los procesos celulares y de desarrollo únicos en los vertebrados. Se observaron expansiones prominentes en el genoma humano, principalmente de inmunidad adquirida, en la que se destacó la aparición de genes relacionados con el complejo principal de histocompatibilidad y la expansión de proteínas de inmunoglobulina. El desarrollo neural, en el cual se observaron expansiones en proteínas involucradas en neurodesarrollo, como factores neurotróficos, canales iónicos y proteínas sinápticas. Vías de señalización celular, en las que se identificaron expansiones de proteínas involucradas en la transducción de señales y la regulación del desarrollo. Hemostasia, dentro de la cual se observaron expansiones de proteínas de adhesión extracelular y proteasas de la matriz. Y de apoptosis, en las cuales se detectaron expansiones en proteínas involucradas en la cascada apoptótica y adaptadores específicos de vertebrados. Y finalmente se establecen las conclusiones, de las cuales podemos destacar que la secuenciación de genomas completos, especialmente mediante el enfoque de shotgun, ha demostrado ser una herramienta eficaz para una amplia gama de organismos, desde microbios hasta el ser humano.
Sin embargo, en genomas más complejos, como el último mencionado, la información de mapeo también es crucial para ensamblar correctamente el genoma. Aunque los enfoques basados en clones aún tienen aplicaciones específicas, la eficiencia y el costo de estos métodos los hacen difíciles de justificar como estrategias autónomas para proyectos de secuenciación a gran escala en el futuro. Además, el estudio revela un número mucho menor de genes en el genoma humano en comparación con estimaciones anteriores. Esta discrepancia plantea preguntas sobre la notación detallada de genes, la genómica comparativa y la necesidad de una investigación más profunda para comprender la complejidad del genoma humano. También que se han identificado millones de polimorfismos de un solo nucleótido en el genoma humano, revelando heterogeneidades en su distribución y proporcionando información valiosa sobre la historia poblacional y la evolución humana. La densidad de los SNPs varía significativamente en todo el genoma, lo que sugiere la influencia de diversas fuerzas evolutivas y demográficas. Asimismo, se concluye que la complejidad de los organismos no se puede atribuir simplemente al número de genes o la cantidad de neuronas que tengan. Más bien, se deriva de las interacciones complejas entre componentes del genoma, proteínas y redes de señalización. Las descripciones matemáticas de la complejidad biológica aún se están en desarrollo y se necesitan enfoques avanzados como la teoría de los grafos para comprender mejor cómo se organizan y funcionan los sistemas biológicos. Y por último, que aunque la secuenciación del genoma humano marca un hito importante, queda muchísimo por entender sobre la función y la regulación de los genes, así como sobre la relación entre la variación genómica y los rasgos genotípicos. Además, se necesitará un debate público sobre el uso de la información para mejorar la salud personal, evitando tanto el determinismo genético como el reduccionismo en la comprensión de la variabilidad humana.